Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos a esta lectura del día de hoy. Estamos aquí con Kathleen Arenas de Uno de Cada Estantería para una nueva lectura en este canal. Entonces, bienvenida, Cata. Hola, hola Iván, muchísimas gracias por el espacio y Bueno, entonces, no sé si lo sepan, pero el día de hoy ya aquí en Bogotá y en Colombia en general se decretó nuevamente cuarentena estricta por la pandemia. Vamos a tener cuarentena desde el día de hoy hasta el 17 de enero, si mal no recuerdo. Y pues debido a eso vamos a tener que estar otra vez encerrados en nuestras casas. Y por ese motivo el cuento que hemos escogido para la lectura del día de hoy es El almohadón de plumas del cuentista uruguayo Horacio Quiroga. Nació en Uruguay el 31 de diciembre de 1878, perdón,
y murió en Argentina, en Buenos Aires, en febrero de 1937. Muchos de sus cuentos y muchas de sus historias son o tienen como tema amores trágicos, la muerte, historias con una tragedia de fondo. Y El almohadón de plumas tiene una historia que puede de cierta manera relacionarse con el hecho de estar encerrado en casa. Entonces vamos a empezar con la lectura, patrocinada por Uno de Cada Estantería. Recuerden que pueden buscar a Uno de Cada Estantería en Facebook, en Twitter, en Instagram, y pues pueden compartirle cualquier inquietud que tengan, cualquier lectura que quieran que se haga, cualquier pregunta, duda, lo que ustedes quieran. Aquí también en el chat vamos a estar pendientes por si nos quieren compartir alguna reflexión con respecto al cuento que vamos a leer. Dicho esto, voy a bajar un poquito la música y vamos con el texto. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos. Nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos.
A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordan! ¡Jordan!», clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. «Psst», se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordan, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama como con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia.
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Bueno, Cata, ¿qué te pareció el cuento? ¡Wow! Uf, genial. No, no, de hecho, no lo pero wow, me encantó. Y sí, creo que aplica para esto que estamos viviendo hoy. De hecho, es un día pues supremamente pesado, diría yo, por todo esto que se está viviendo, por todo el tema de los anuncios, de la cuarentena, nuevamente bueno, incertidumbre. Y sí, creo que este cuento favorece esa atmósfera de incertidumbre, de que no, aun cuando estemos en casa, pues hay que dejar las cosas quietas porque vean lo que pasa. Un terror muy, bueno, yo lo definiría como un terror muy cotidiano y no completamente plausible. Sí, total, creo que en estas circunstancias pues el cuento es bastante eh, como bastante concreto en el miedo que quiere, que quiere presentar, no es una metáfora, no es una alusión, es pues ahí hay un bicho que le está chupando la sangre a Alicia. Pero en las circunstancias de la pandemia creo que sí lo podemos abstraer un poco a las situaciones que se han vivido y que seguramente todos hemos vivido en algún momento de todo este 2020 que pasó, que fue un poco caótico para todos. Y es precisamente eso que mencionabas de la pasividad, de cómo el tener que estar o el tenernos que enclaustrar, el tener que estar como quietos después de tener pues una vida tan activa, muchos de nosotros, de tener que salir, caminar, ir a la universidad, al trabajo, a donde fuera, y de repente tener prácticamente todo un año en el que tuvimos que estar muy estáticos, si de cierta manera le puede drenar a uno otras cosas, como el espíritu, si lo quieren llamar de esa manera, la energía, la fuerza vital, las ganas de hacer las cosas. Entonces, creo que muchos, en muchos momentos de la pandemia nos sentimos un poco como Alicia, como que la cama nos atrapaba y no podíamos movernos, no podíamos hacer las cosas que podíamos hacer pues estando en esas limitaciones, pero de todas maneras el hecho de poder hacer ciertas cosas podía sacarnos como de esa situación y pues todo el tema de la pandemia y de las crisis y bueno, muchos problemas económicos también, muchos problemas eh, emocionales podían hacer ese efecto de la bola que estaba metida en el almohadón y drenarnos un poco la vida. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, completamente de acuerdo. Además que, bueno, parte de la complejidad o bueno, del tema que estamos viviendo hoy o bueno, del ambiente que se está viviendo hoy, porque bueno, si nos preguntan, bueno, estamos ubicados, yo diría que, no sé, a unos 10 kilómetros más o menos, estamos en dos localidades diferentes, pero pues entramos en cuarentena preventiva hace un par de días, creo, pero pues ya digamos que la situación ha ido creciendo, mirándolo de pronto críticamente. Sí, pues esto aquí en Bogotá pues ha sido como una bola de nieve. La situación ha escalado supremamente rápido y pues ya bueno, digamos que estamos ya mañana entra toda la ciudad en cuarentena obligatoria. Bueno, tal vez previniendo un tema de un festivo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Pero sí, digamos que parte de la complejidad de la situación es que pues ya creíamos superado el tema, que la primera, pues no sé cómo lo se refieren en tu casa a eso, pero por ejemplo aquí
es como, ah, sí, cuando la cuarentena estricta, dura y pura. Pero, pero sí, volver, digamos, a ese estado mental de incertidumbre, volver como a que hey, toca abastecerse, y eso que son pocos días, pero ya uno no sabe qué pensar, ya uno no sabe qué va a pasar de aquí a una semana. Entonces creo que eso es agotador, digamos que el llamado también es como a mantener la calma a través, sé que es fácil decirlo, menos fácil aplicarlo, pero bueno, para eso también tenemos la literatura, tenemos recursos, porque claro, llega un momento de toda esta situación en la que sí, que rico estar en la casa y tenemos mucho tiempo y todo, pero creo que eso también cansa eh, mentalmente, ¿no? Además, pues añadirle a ese peso que hablamos de la incertidumbre, pues eso, que uno, así como Alicia en el cuento, pues ya uno no sabe qué más hacer y sí, lo que tú dices, uno se siente drenado, cansado, etcétera. Entonces, no, pues el llamado es como, bueno, además que quería contarte también, o bueno, quería mencionar de pronto el tema del monstruo plausible, ¿no? Porque puede ser un bicho, o sea, es completamente lógico que un bicho haya nacido en la almohada de plumas. Entonces sí, es lo que decía antes, es un terror cotidiano, es algo que efectivamente puede pasar. No sé, cuando mencionaron las mordidas, se me ocurrió como vampiro tal vez, algo sobrenatural, pero no, vemos que esto es totalmente cotidiano y se asemeja mucho pues a la situación que estamos viviendo, que es fuerte, que es pesada y que sí puede llegar a milanar en algún momento, aunque parezca que uno se está quejando por nada, pero sí, creo que ya en este punto de la historia donde vamos, sí, creo que tiene un peso bastante importante. Total, sí, y es ese tipo de terror que mencionas de lo cotidiano, pues a mí este cuento me gusta mucho porque pues es un escritor latinoamericano y me parece que es muy similar en su forma o me da muchos indicios de, es decir, si lo leo sin ver quién es el autor, yo pensaría que de pronto es un Edgar Allan Poe. El cuento Ujú. tiene como esos matices del cuervo, como de un miedo que surge de algo completamente, que uno consideraría completamente natural, pues, un almohadón de plumas, un parásito de las aves, pues es algo que a lo que uno de pronto no le tendría mucho miedo, igual que un cuervo, pero el cuento tiene una atmósfera muy, como que lo va encerrando a uno, como que lo va eh, reduciendo cada vez más a un aspecto muy minúsculo, que es ese almohadón, y eso es lo que genera pues ese miedo. Y Total. relacionado con eso, bueno, antes de seguir quería saludar a S7 Rick, que nos está viendo y nos está siguiendo, también a The Backstage, que también nos está siguiendo hace unos minutos, y quería tocar también el tema que tú mencionabas de la casa y de cómo ese terror cotidiano, que también se puede relacionar un poco con lo que estamos viviendo, cómo ese terror cotidiano se traslada a lugares que uno considera como seguros. Ujú. Lo que pasa también en muchas historias de terror, en muchos cuentos de terror, que tienen la temática de la casa embrujada o de un sitio que uno considera seguro, que uno considera agradable, y lo transforman en algo temible, en algo que produce miedo. Y pues eso también, probablemente tal vez no miedo, pero sí es algo que también pudo haber pasado en esta cuarentena con muchos de nosotros, y es que la casa dejó de ser la casa empezó a ser el lugar de trabajo, la casa empezó a ser el lugar del que yo no puedo salir, del que yo no puedo, entre comillas, escapar. Y a pesar de que tenemos
digamos, este tipo de cosas, internet, un montón de ventanas hacia el mundo, pues igual el espacio físico es un espacio de encierro. Y es un temor, pues yo no lo llamaría temor en el caso de la pandemia, pero en el cuento sí se presenta de esa manera. Y es como al principio nos narran toda esa, nos dan como esas descripciones del lugar en el que Alicia está para cerrar pues con este evento tan trágico, ¿no? Con el hecho de que es en ese lugar, en la cama misma, que pues es un sitio, los niños, cuando uno es niño, el sitio en el que se esconden los monstruos es debajo de las cobijas en la cama, y esa cama se vuelve un lugar de terror. Entonces, ¿qué te parece esa perspectiva de Quiroga, de Horacio Quiroga, con respecto a los elementos hogareños dentro de su terror? Sí, totalmente de acuerdo. Además que lo que te digo, pues muy, muy bien escogido el tema, porque claro, también estamos hablando de un terror doméstico. Obviamente tiene unos, o bueno, claramente tiene unos elementos góticos, como pues la casa grande, los pasillos largos, todo este tema de los días que pasan lentamente, sí, son elementos que podemos reconocer como góticos. Me hizo pensar un poco en otra historia que es muy clásica, que es La otra vuelta de tuerca de Henry James, que claro, cuando uno la lee, pues realmente es que no es que vaya a salir pues el monstruo y los tentáculos y push, 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 sino que es un terror así, es un terror doméstico, local, que puedes encontrarte en cualquier momento. Y sí, efectivamente me parece muy interesante el tema de que suceda, pues, no sé, al cuidado del marido, a una persona que está supremamente cuidada, que es querida, y pues que efectivamente le pase en su cama, ¿no? Entonces, creo que es supremamente interesante y supremamente coherente como con la situación de hoy, lo que vamos a empezar, el proceso que vamos a empezar en estos días aquí en la ciudad. Y además que el tema de la cama es muy simbólico porque sí, uno, no sé, escucha algo por la noche y uno cree que está muy protegido debajo de las cobijas. Y ya, para esa situación uno está supremamente seguro, solo dándose la vuelta y metiéndose en las cobijas. Entonces, sí, creo que es completamente relevante para la situación. Puede que no vivamos en casas así góticas y esto, pero sí, indefectiblemente los días se hacen más largos. De hecho, ayer yo tenía una situación con el internet y es muy notorio el tema como de la dependencia, o bueno, el tema de lo que esta situación ha hecho con nosotros también, y ese afán como de ver el mundo y las ventanas que tú mencionabas. Entonces ya se va un momento en internet y uno queda como, ¿qué pasó? Vacío existencial, a pesar de que hay muchas más cosas, ¿no? Pues uno tiene los libros, de pronto, no sé, uno tiene por ahí películas guardadas todavía que no, o sea, elementos y recursos que no necesitan internet, y sin embargo hay como un vacío ahí, como una especie de, oh por Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque ya llegamos a un punto en el que pues es la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Básicamente es lo que decidimos hacer pues como con estas pruebas que estamos haciendo y todo, pues porque la desconexión es real. Y sí, uno pues puede mirar por la ventana, pero no es suficiente, ¿no? O sea, después de la vida que llevábamos, pues ya no es suficiente. Yo nunca pensé decir esto, pero sí, claro, hace falta, digamos, la salida, no tanto la rutina, pero una cosa, y lo que hablan mucho por ahí, es como
bueno, una cosa es quedarte en la casa porque quieres y otra cosa es porque estamos en una situación así, ¿no? Además con un peligro, bueno, una amenaza así como tan invisible, como tan rápida, como tan letal y que no, digamos que pues están haciendo esfuerzos, pero un ciudadano de a pie pues digamos que tiene esa amenaza ahí latente en su cuello, en su cabeza, entonces sí, creo que toda la situación, tanto la del cuento como a la que la estamos aplicando, o bueno, a la que queremos como relacionarla, pues son situaciones de terror, diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero sí, claro, terror al fin y al cabo. Bueno, Kathleen, ¿quieres agregar algo más con respecto al cuento, con respecto al tema? No, pues a mantener la calma, a no desesperar. Digamos que pues yo en la primera cuarentena tenemos, pues en la que les contaba de hace unos días, pues sí tenía como mucho cansancio, como mucha frustración, porque bueno, otra vez vamos a entrar a eso, pero no, yo diría que siempre hay que buscar las maneras, uno pues simplemente se acostumbra, o bueno, simplemente no, digamos que uno llega al nivel de acostumbrarse, entonces no, pues recurrir a lo que tenemos a mano, eh, aprovechar el tiempo que tenemos y nada, sí, seguir porque pues toca, no hay de otra. Y aprovechar la literatura y las lecturas y todo eso pues siempre son una salvación y pues básicamente ese es el mensaje que les llevamos. Te agradezco a ti, le agradezco a las personas que nos ven y que nos van a ver después, porque estos videos los estamos poniendo directamente en YouTube también. Ya esta es nuestra tercera prueba, probablemente ya estemos pensando en establecer entonces un canal propio y esto, entonces para que pues si les sirve de algo en esta situación, pues aquí vamos a estar porque nos gusta leer también y bueno, también nos gusta charlar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. El mensaje pues es a seguir, a que las lecturas, cualquiera que sean, no tienen que ser libros, no tienen que ser cosas escritas, lo que les llame la atención, pues también salvan y bueno, esa es la idea y aquí seguiremos. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que nos vieron a lo largo del stream. Recuerden que el video queda pues montado aquí en el canal. También lo estamos montando en YouTube, en el canal de Uno de Cada Estantería. Pueden buscar a Uno de Cada Estantería en Instagram, en Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube para ver otros contenidos que hemos hecho pues ya hace un tiempito, pero ahí es contenido que mantuvimos. Y pues nada, muchísimas gracias, esperamos verlos por aquí en nuestras próximas lecturas. Una feliz tarde y pues espero que puedan dormir y no vayan a cambiar su almohadón por culpa de nuestro cuento. No, Feliz al noche para contrario, tienen que todos. cambiarlo. Cuidado. Sí. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.